Y vamos a ubicarnos en la carta universal a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. 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 Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice esta porción maravillosa, dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos hoy a compartir bajo el tema puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. Vamos a hablar acerca de cómo nosotros debemos aprender a tener un enfoque, y ese enfoque es en una persona. Ese enfoque precisamente tiene que ver con la persona más maravillosa del universo, Cristo Jesús. Amén. Así lo conocemos nosotros porque Jesús, el nombre Jesús, es un nombre humano. Es un nombre que concierne a la humanidad. El nombre Jesús significa salvación o salvador. No lo conocemos con el nombre del cielo, porque la Biblia dice que en el cielo los nombres van a cambiar. ¿Sabía que usted ya no se va a llamar allá Carlos, ni David, ni Mauricio, ni Andrés, ni Owen? En el cielo, ¿cómo los vamos a llamar? No lo sé. Y es tan grande la sabiduría de Dios que todos los redimidos, dice el Apocalipsis, que todos los redimidos, todo el que logre llegar al cielo, es tan grande la sabiduría que no va a existir nombre repetido. ¿Sí sabía eso? No va a existir nombre repetido. No van a encontrar allá dos Elizabeth, dos Carlos, dos Andrés, dos Betis. Dice la Biblia que a cada uno de los que va a llegar allá, el Señor lo va a presentar, y después de que lo presente, le va a entregar una piedrecita con el nombre escrito de esa persona, el cual no lo va a saber sino solamente el que tiene la piedrecita. Qué maravilloso, hermano. Tal vez los ángeles correrán detrás de ese redimido, de esa persona salva, y va a correr. ¿Cómo te llamas aquí? ¿Cómo te llamas? Porque en la tierra lo conocieron como Fernando, pero ahora el ángel quiere saber cómo se llama allá. Pero dice que la Biblia dice que no lo va a saber ninguno, sino solo el que tiene la piedra. Y esa es la gran sabiduría de Dios. No va a existir nombre repetido en el cielo. Entonces el nombre Jesús es un nombre que fue dado, fue asignado para la encarnación que Cristo tuvo aquí en la tierra. El nombre teológico de él es Cristo, porque la palabra Cristo es ungido. Pero el nombre terrenal, el nombre de familia, el nombre de persona, se le dio aquí, pero nosotros no sabemos cuál es realmente el nombre de él en el cielo. Lo único que sabemos es que allá cuando el apóstol Juan fue arrebatado en el Apocalipsis al cielo, dice que vio a alguien sublime junto al anciano de días, que es Dios, y que tenía un cinto que decía el Verbo,
de Dios. Allá no se llamaba Jesús. No sé si me hago entender, hermano. Allá Juan no conoció a Jesús por Jesús. Es más, la apariencia había cambiado demasiado. Cuando Juan volvió a ver a Cristo, él lo volvió a ver muchísimos años después. Cuando Cristo muere y es crucificado y es resucitado, Juan tenía apenas 16 años. Era un adolescente. Y Juan lo volvió a ver cuando tenía más de 90 años. 90 años después. 90 años después, Juan vuelve otra vez a ver a Jesús en la revelación del Apocalipsis y ambos habían cambiado. Porque Juan ya no era un adolescente, sino que era un anciano. Y el Jesús que él había conocido de 33 años, dice que era alto de estatura, que su rostro brillaba como el sol y que sus cabellos eran tan blancos como la nieve. Una figura totalmente distinta al carpintero que él había conocido. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia. El versículo 1 nos dice la razón por qué debemos poner los ojos en Jesús. Nos dice que estamos en una carrera. Y todo el que va en una carrera no puede ir corriendo y mirando el celular. El que va en una carrera en el atletismo no puede ir corriendo y saludando. Mami, mire cómo corro de bonito. Él no puede ir en su maratón, en su carrera, saludando a la gente. ¿Por qué? Porque eso sería distracción. ¿Cuál es la mirada que tiene el que va en la carrera? Un punto que se llama la meta. Esa es la mirada del que va en la carrera. El que va en la carrera no puede pensar sino solo en meta, en llegar a la meta. Tanto que los que corren, nosotros llamamos las carreras atléticas, y hay una en especial que le llaman la maratón, que es correr, que tiene una medida especial. La maratón tiene una medida muy especial. Pero cuando se trata de carreras, porque no solamente hay carreras de humanos, también hay carreras de animales, hay carreras de perros. Usan unos perros que se llaman, de una raza que se llaman galos, unos perros bastante largos, arqueados en la mitad. Hay carreras de liebres, de cerdos, dice el hermano, de motos, de carros, bueno, de lo que usted pueda pensar, hay carreras. Pero hay una carrera que es la carrera de caballos. Y el caballo, la carrera de caballos, se desarrolla en un lugar específico, especial, que le llaman el hipódromo. Así se llama. El lugar donde corren con caballos se le llama hipódromo. Y algo curioso de la carrera de caballos es que le colocan unas viseras, unas tapas a ambos lados de los ojos, y él lo único que puede mirar es hacia adelante. Oiga esto, hermano, el ojo humano tiene unas capacidades extremadamente complejas. En este momento, su ojo tiene que estar haciendo por lo menos 10 funciones a la vez. Las imágenes reales, oiga esto, hermano, los científicos han descubierto que nuestra visión percibe todas las imágenes al revés. Literalmente usted me estaría viendo con los pies hacia arriba. Pero que hay una traducción del cerebro, que hace que yo me vea corporalmente como me está viendo. Lo que hace que me vea así con los pies en la tierra no es su ojo, sino su cerebro. Su cerebro es el que traduce. El ojo es sencillamente la cámara encendida del cerebro. ¿Sí me hago entender?
El ojo científicamente es solamente una cámara encendida, pero el que está traduciendo todo no es el ojo, es el cerebro. El cerebro es el que le está diciendo: el pastor trajo una corbata color lila. El cerebro es el que le está diciendo: el piso del altar es rojo. No es su ojo. Su ojo sencillamente le manda imágenes y el cerebro es el que está dándole una percepción. Es el cerebro. Pero su ojo es tan importante porque si el ojo no está bien enfocado, si el ojo no tiene esa función, el cerebro poco puede traducir. Aunque las personas que normalmente pierden la vista desde niños o nacen con discapacidad visual, logran desarrollar muchas capacidades sin las vistas, sin la vista. Oiga esto, hermano, una cosa es el ojo y otra cosa es la vista. ¿Cierto? Una cosa es el ojo y otra es la vista. El ojo sencillamente es un globo, así lo define, hermano, la ciencia médica. El ojo es sencillamente un globo en la cara, dos globos que están incrustados en la cuenca visual, o sea, dentro de los orificios del cráneo, entre los huecos, dice el hermano. Médicamente eso es un globo ocular. El globo ocular sencillamente es algo que está incrustado en la cuenca visual, pero que ese globo tiene algunas funciones. Y una de las funciones del ojo, hermano, es aprender a enfocar cosas. Aprender a enfocar cosas. A través del ojo, nosotros podemos, hermano, también discernir cosas siempre y cuando haya luz. El ojo no funciona sin luz. ¿Sabían eso? El ojo humano, soy claro, el ojo humano no funciona sin luz. Si no hay luz, el ojo está apagado. Por eso usted de noche, usted y yo no vemos de noche, porque no hay luz. No hay luz. Sus ojos siguen ahí. Sus ojos están ahí, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay luz. Muy diferente al ojo animal. El ojo animal es diferente. El 90% de los animales le funciona el ojo en oscuras, sin luz y también con luz. Pero el ojo humano no tiene la capacidad de ver si no hay luz. Por eso la Biblia dice que nosotros somos del día y no de noche. Pablo dijo: y el que anda de noche anda, ¿qué? Tropezando a cada rato. El que anda de noche anda en tinieblas y anda tropezando, porque médicamente nuestro ojo no puede funcionar si no hay luz. Si no hay luz, no funciona nuestro ojo. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Cada vez que el hombre ha puesto sus ojos en un sistema material, el hombre ha quedado fracasado. Una de las primeras cosas que vemos como fracaso cuando el hombre pone sus ojos en un sistema material tiene que ver por el capítulo 11 de Génesis. El capítulo 11 de Génesis, la gente le pone sus ojos a un proyecto que se llamaba la Torre de Babel. ¿Se acuerdan, hermanos? Tremendo, porque allí se une una civilización y dice: vamos a llegar al cielo, vamos a construir una torre y esa torre tendrá como fin llegar al cielo. Y la gente pone sus ojos en el proyecto de Nimrod, porque así se llamaba ese rey, un rey caprichoso llamado Nimrod. La gente puso sus ojos en el proyecto de Nimrod. Y pusieron tanto sus ojos en el proyecto de Nimrod que Dios dijo: vamos a hacer algo, porque esa gente se vino para acá. Si esa gente se vino para acá, para arriba,
hay que hacer algo porque la gente puso los ojos en el proyecto de Nimrod. Se centraron tanto en el proyecto de Nimrod que el capítulo 11 dice que Dios descendió y confundió sus lenguas, no los idiomas, sino la lengua del hombre, o sea, todo lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación. Entonces, como la gente puso sus ojos en el proyecto de Nimrod, Dios desbarató ese proyecto. Ninguno se pudo entender y todos tuvieron que esparcirse y formar comarcas, formar comunidades según se entendían cada uno. Luego la gente pone su mirada, ya hablando de años después, pone su mirada en un periodo que se llama el periodo intertestamentario. Aparece un hombre 400 años, 356 años antes de Cristo, aparece un hombre que se llamaba Alejandro. Alejandro el Grande. Los historiadores dicen que Alejandro el Grande o Alejandro Magno ha sido el guerrero más poderoso del mundo, que desde los 16 años ya empezó a ser capitán y fue escalando y a los 30 años dice la historia que se sentó a llorar porque no había más que conquistar. Logró expandirse tan rápido que ya no tenía más que conquistar y se sentó a llorar porque quería más. Le faltó tierra. Y este Alejandro Magno era tan fuerte que los mismos griegos consideraban que era un semidios. Y la gente puso la mirada, los griegos pusieron la mirada en Alejandro Magno. Decían, este nos va a mantener en la gloria. Este va a llevar a su clímax a Grecia. Este es el que nos va a someter todas las naciones bajo nosotros. Nuestro imperio va a ser un imperio inderrocable, nunca lo van a derrocar. Pero después de que Alejandro consolidó el imperio griego, a una edad muy corta, hermano, una edad de 32 años, Alejandro en sus desórdenes, y es uno de los misterios todavía que no se ha podido revelar cómo murió Alejandro. Algunos dicen que murió de malaria, otros dicen que murió de alguna enfermedad venérea, otros dicen que le dieron un veneno de plantas, que uno de sus generales llamado Casandro le dio una enzima de una planta venenosa y que luego de pasar varios días y semanas enfermo, murió. Oiga esto, la gente había puesto tanto los ojos en Alejandro que creían que nunca iba a caer el imperio griego. Pusieron tanto los ojos en él que cuando él muere se desorganizó totalmente el imperio. 4 generales de él reparten el imperio en 4 trozos. Y le queda muy fácil para que al tiempo los romanos vengan y conquisten los 4 trozos del famoso imperio griego. Viene otro imperio que es el imperio romano y aparece un hombre que se llamaba Julio César. Y otra vez la gente pone su mirada en Julio César y dice, este será el hombre que llevará al éxito a Roma. Y empieza Julio César a reunir todas las tribus dispersas de la región itálica y empieza a reunir tropas y empieza a armarlos y empieza a hablarles de un mega imperio. Y todos decían, Julio César será el gran emperador, hasta que la historia dice que el Senado romano sintió temor de que él acabara con la política romana, porque había tenido mucho favoritismo ya de la gente. Y es ahí aquella historia que les he contado en algunas ocasiones, donde la mitad del Senado romano dice, vamos a matar a Julio César. Vamos a matar a Julio César. Porque se ve amenazada la política romana. Y entonces la historia dice que se unen la mitad del Senado con la aprobación de la otra mitad, solo que los que participan fueron 30. Y el plan era que todos iban a esconder un puñal, una daga debajo de la manga derecha. Y cuando Julio César expusiera su plan de expansión en el Senado,
todos irían a abrazar a Julio César y finalmente cuando todos los 30 abrazaran a Julio César, todos sacarían sus dagas y lo clavarían por diferentes partes. Así lo hicieron. La historia dice que más de 30 dagas se le clavaron en el cuerpo, por todos lados. Unos en las piernas, otros en el dorso, en la espalda, en la cara, por todos lados. Y luego que todos le clavan la daga, se la dejan clavada, dice que se retiran todos y tenía tanta contextura física Julio César que Julio César quedó parado con más de 30 cuchillos. Y sabe que la historia dice que hubo tal silencio hubo, que todos se quedaron observando qué iba a hacer ese hombre, porque no dio ni un grito, ni un quejido siquiera. Pero la historia dice que empezó a girar el cuerpo y a mirar a todos los que lo habían atravesado. Y empieza a dar la vuelta, a mirar, y de pronto se detiene en una persona. Y era el amigo de crianza, el amigo de infancia, que se llamaba Brutus. Brutus se había criado con Julio César desde niño, habían jugado, habían crecido y habían entrenado para ser militares juntos. Todos los que atravesaron a Julio César habían sido amigos de él. Algunos eran enemigos que los había perdonado y otros eran amigos que él los había ascendido. Pero sabe que él no le dolió las otras 29 dagas, los otros 29 puñales no le dolió. Cuando él identifica a Brutus entre todos, dice la historia que él dijo: Brutus, ¿tú también entre los que atraviesan mi cuerpo? Y dice la historia que preguntándole esto, se desplomó y cayó muerto. Es como si no le hubiese dolido ninguna de los otros 29 cuchillos, como si lo hubiera matado solo el cuchillo de Brutus. ¿Por qué, amado hermano, pasó esto? ¿Por qué pasa este fenómeno? Porque uno pone la mirada en alguien y uno cree que esa persona nunca le va a clavar el cuchillo. Uno pone la mirada en esa persona y uno cree incapaz a esa persona de levantarse contra uno más adelante. Ojo, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Porque no solamente Brutus en la historia, no solamente Brutus se acompañó de malos amigos, sino que Brutus lideró ese momento. Brutus fue el que lideró y planeó ese momento. Mató a su mejor amigo. Hermanos, la Biblia nos habla de una mujer que le encargaron un niño. La mamá dijo: qué mejor que esta mujer que es responsable, esta mujer que es seria, esta mujer que es muy cuidadosa. Y entonces le encargan al nieto del rey Saúl. Le encargaron al nieto del rey Saúl. Y dice la Biblia que hubo una incursión enemiga. Y la niñera, por salir corriendo ella, dice que dejó caer el niño, lo dejó caer por unas escaleras abajo, le dañó la columna y dice que quedó lisiado de por vida. Quedó lisiado el niño de por vida. Pusieron los ojos en una persona que en un momento de algún suceso de espanto, en un momento de adrenalina, pensó más en ella que en el bienestar del niño. Lo dejó caer de mala forma que lesionó la columna del niño. Eso nos habla la Biblia, hermano, es una historia bíblica. ¿Y cuántas personas han puesto su confianza en una niñera y esa niñera ha terminado robándose el niño, violando al niño, golpeando al niño brutalmente, causándoles daños intensos mentales y físicos a los niños? Y en otras ocasiones, tristemente, violando a los niños. La gran mayoría
de personas que han sido violadas en su niñez tienen que ver, se relaciona el 80% con casos de problemas de incesto, o sea, violados por sus propios familiares, porque pusieron sus ojos ahí, en el familiar. Quédese con su abuelito, quédese con sus tíos, quédese con su tía. Y viene violación por parte de familiares, primos, tíos, abuelos, padres, porque la persona puso los ojos en alguien y dijo, ¿está segura con él o con ella? Ahí está seguro porque es la familia. Hermano, no le confíe sus tesoros a cualquiera. No le confiemos los tesoros a cualquiera. ¿Por qué? Porque poner los ojos en algo o en alguien es peligroso. Levante su mano y adore a Dios. La gente hoy día está poniendo los ojos en la ciencia. ¿Sabían, hermano, que hoy día hay una rama filosófica que se llama ciencia cristiana? Y la ciencia cristiana ha tratado de demostrar todos los milagros de la Biblia y darle una razón científica. Esto pasó porque es que según los elementos y la química y esto y esto y esto. Puede ser bonito, hermano, tratar de darle un origen a los milagros de Dios, pero si Dios ocupara todas las veces los elementos de la naturaleza, entonces no estaríamos hablando de milagros. Porque un milagro es la intervención sobrenatural de un Dios sobrenatural. Y sabe que la gente y la ciencia dice, explíqueme de dónde nació Dios. ¿Quién creó a Dios? A mí me han preguntado mucho, ¿quién creó a Dios? Y yo le digo, cuando usted me responda, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo le respondo. Cuando usted me demuestre, no, pero es que yo le pregunté primero, y yo le digo, ¿yo por qué no puedo preguntar? Yo puedo también preguntar. Si usted me demuestra qué fue primero, el huevo o la gallina, yo le demuestro de dónde salió Dios. Y entonces dice la gallina. ¿Y de dónde nació la gallina? Entonces del huevo, pero entonces ¿quién puso el huevo? La gente, por más que piense, no ha podido, hermano, tener una claridad que fue primero el huevo o la gallina, mucho menos el creador del universo. Si estamos tan limitados, ni siquiera para explicar qué fue primero un huevo o una gallina, ahora, ¿cómo más seríamos limitados de nosotros poder explicar la existencia de un Dios todopoderoso, un Dios creador? ¿Cómo lo explicaríamos? Un día, un veterinario que se autodenominaba ateo, este veterinario citó al pastor de la iglesia donde iba la esposa y donde iban los hijos. Y entonces empezó a refutarle con teorías científicas la existencia de Dios. Y luego el pastor también toma la teoría del huevo y la gallina y comienza a decirle, bueno, ¿usted qué es? Usted que es veterinario, me imagino que debe saber o al menos haber estudiado el origen de algunas especies. Y yo quisiera que me explicara, según su estudio, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y se queda pensando y dice, pastor, pues la verdad, no hemos podido concluir qué es, pero venga dentro de 8 días. Y yo voy a estudiar esta semana. Efectivamente empieza a sacar enciclopedias, empieza a buscar en bibliotecas virtuales y empieza a buscar argumentos. Y se preocupa porque iban pasando los días y se acercaba la cita con el pastor. Cuando llega el pastor el viernes en la noche, que era el día de la cita, el pastor le dice, bueno, vengo a recibir todas las pruebas de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Sabe, hermano, que este hombre
dijo: pastor, le soy sincero, le reconozco que no existe un solo escritor que afirme y que demuestre que fue primero, si el huevo o la gallina. No hay ninguno. Pero, dice él, pero me encontré algo extremadamente curioso. Y encontré, dice él, entre la incubación de huevo, que es el proceso donde el animal se forma, dice, encontré algo curioso, y es que ese huevo necesita, durante los primeros 5 días, necesita estar a una temperatura de 37 grados centígrados. Si el huevo dura más de 10 minutos sin esa temperatura, el huevo se daña, se atrofia la incubación de ese huevo. Entonces, durante los primeros 5 días tiene que estar en esa temperatura de 37 grados. Dice, y es más, como me puse a averiguar de la gallina, los primeros 5 días la gallina no se levanta sino 2 veces nada más en 5 días. Y la gallina se baja y come, una es para comer y otra es para beber, y dura el resto del tiempo echada sobre los huevos. Dice entonces, pastor, lo curioso que yo encuentro de esto es que ¿quién le enseñó a la gallina maternidad? ¿Quién le enseñó la maternidad a la gallina? Si se supone que la gallina es uno de los animales con un cerebro extremadamente reducido, y que la gallina no es un animal creativo, como hay muchos animales que son creativos, la gallina es uno de los animales torpes, y por ser un animal doméstico, es un animal dependiente del ser humano. Y entonces dijo él, ¿quién le enseñó maternidad a la gallina? Encontró un dato curioso: ¿quién le dio maternidad, clases de maternidad a la gallina? Porque hoy día entre los humanos, cuando hay una mujer que está en ese periodo de gestación, el sistema de seguridad le planifica algo que se llama controles natales, controles maternos. Y no solamente está pendiente el sistema de salud de esa mamá, de esa mamita, sino que también tienen charlas y tienen capacitaciones las mujeres sobre posibles riesgos que tenga el bebé. Y tienen que muchas veces darle charlas psicológicas a las mujeres para que aprenda la mamá a amar al hijo, a cuidarlo, para que tenga cuidados. Pero ese proceso no lo tiene la gallina. Eso pasa, hermano, cuando uno pone la mirada en la ciencia. La gente está poniendo la mirada en la ciencia y quiere explicar los milagros de la Biblia a través de la ciencia. Y entonces la ciencia dice, mentira, eso no pudo pasar porque tal elemento no concuerda, porque tal esto no concuerda, porque tal lo otro. Hermano, y tristemente la gente está apartándose de la fe porque su corazón, su razón ha ido a la ciencia. La ciencia es el sentido de la razón, pero el cristianismo es el sentido de la fe. ¿Sí me hago entender, hermano? Y todo lo que usted y yo hacemos y desarrollamos ocurre bajo el sentido de la fe, no es bajo el sentido de la razón. ¿Sabía, hermano, que Tomás tenía un sentido de la razón bastante desarrollado? Tomás no tenía el sentido de la fe que tenía Juan. Tomás tenía el sentido de la razón. Tomás dijo, Señor, si yo dentro mis dedos en las aberturas, en las llagas de los clavos y en la llaga, en la cortada del costado, yo voy a creer en usted. Si yo meto el dedo por donde entró la lanza, porque él vio cuando le clavaron la lanza de para arriba, él vio cómo sangraban las manos y los pies, y él dijo, si yo meto el dedo allá. Era tan atrevido, hermano, era atrevido, porque ni siquiera el médico dice, le voy a meter el dedo a ver qué tan profunda es la cortada, ni siquiera el médico.
Él examina y da un diagnóstico, pero el médico no dice voy a meterle el dedo para medir qué tan hondo es el hueco. Pero Tomás dijo, yo tengo que meter ese el dedo, ni siquiera viéndolo de frente voy a creer. Tengo que meter el dedo hasta donde entra mi dedo. Si mi dedo entra todo, porque la lanza era más larga que el dedo, si mi dedo entra todo, entonces creeré que es Cristo. Eso se llama el sentido de la razón. Demuéstreme, pastor. Y la gente a veces entra en ese sentido de la razón. Muéstreme por la Biblia. Muéstreme por el escrito. ¿Cómo me comprueba, pastor, tal cosa? Mire, amado hermano, no hay que poner los ojos en la ciencia. La ciencia ha sido confundida porque a través de las investigaciones la ciencia se ha dado cuenta de muchas razones de la Biblia. Pero eso no quiere decir que mis ojos tengo que ponerlos en la ciencia, porque terminaré enredado y siendo un ateo loco también. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y a su nombre. Cuando a Cristo le preguntaron qué señales habrán de tu venida, el Señor da una lista. Él no dice yo vengo en el 2026, 25 ni en el 2012, como decía el calendario maya y como decían otros calendarios, pero Jesús nos dejó una lista. ¿Se acuerdan, hermano? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Habrán pestes, habrán terremotos en diferentes lugares. Pero oiga, hermano, Él nos advirtió de algo que está ahí, de esa lista. ¿Qué nos advirtió? Que no nos dejáramos engañar. Vendrán muchos falsos profetas. O sea, se lo parafraseo, hermano. Lo que quiso decir Jesús es: no le tenga miedo a los terremotos, no le tenga miedo a las pestes, no le tenga miedo a las guerras que se van a levantar entre nación y guerras internas de la nación. No le tenga miedo a guerras, a terremotos, no le tenga miedo. Pero cuando habla de falsos profetas, dice: mirad que nadie os engañe. Entre esas señales, la única que Él nos advierte que tenemos que tener cuidado es falsos profetas. ¿Por qué la gente se deja engañar de falsos profetas y falsas doctrinas? Porque la gente pone sus ojos en ellos. En Estados Unidos hace años, un hombre logró conquistar a un grupo de más de 5,000 personas, diciéndole que Cristo vendría en cierto día a ciertas horas, y los llevó a un granero inmenso. Los encerró allí y todos con los ojos cerrados, dizque esperando la manifestación de Jesús. Les hizo vender todas las propiedades y ponérselas a nombre de Él. Y cuando todos estaban allí, Él le prendió candela al granero y se quemó toda esa cantidad de gente. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada de la fe? Porque pusieron sus ojos en una persona. Porque pusieron sus ojos en un sistema religioso. Y luego ese sistema religioso se desboronó. Luego ese sistema religioso los traicionó. Y ahora la persona está resentida. Por eso dice la Biblia: se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Oiga, hermano, hoy nuestro hermano Néstor hablaba de los ministerios. Hablaba de los ministerios. Y dentro de esos ministerios hay dos que tienen un alcance de persuasión muy tenaz. Una es el profeta y otro es maestro. Se levantarán falsos profetas y falsos maestros. No está hablando de los otros tres. Y se levantarán entre vosotros falsos apóstoles. Y se levantarán entre vosotros falsos pastores o falsos evangelistas. ¿Sabe que está hablando de dos?
Dice que se levantarán falsos maestros y falsos ¿qué? Profetas. ¿Por qué los falsos profetas tienden a engañar tan rápido? Porque utilizan algo que se llama predicción. Predicción. ¿Qué es predicción? Es hablar del futuro. ¿Y a quién no le gusta que le digan el futuro? Antes de acontecer. ¿Por qué los falsos profetas están dentro del rango de los ministerios usados por Satanás para engañar? Porque a la gente le encanta la predicción del futuro. A la gente le gusta que le hablen de lo que va a pasar. Y le gusta tanto que van a consultar hechiceros, brujos, el tarot, consultan el zodiaco. Porque si hay algo que le encanta a la gente es eso. A veces que voy evangelizando y le hablo a la gente de Dios, mucha gente me dice, pastor, ¿y allá también dan profecía personalizada? O sea, pastor, si yo voy allá, ¿me asegura usted que me van a hablar, que Dios me va a hablar? Yo siempre le digo, claro, Dios te va a hablar. Porque cuando uno predica, se está hablando del libro de Dios y Dios utiliza de este libro para hablar a mi vida. A la gente le encanta, hermano, le gusta que le hablen, que le digan. Y estos son de los ministerios que más se deben cuidar. Si hay ministerios dentro de la iglesia, el ministerio de maestro y el ministerio de profeta son los ministerios que más deben estar cercados por un círculo de comunión íntima con Dios. Cuando se levanta un maestro que tiene facilidad y fluidez verbal y sabe defenderse con temas, sabe trazar temas, si este maestro no sabe llenarse de información sana, el maestro empieza a tirarle veneno a la congregación y la gente empieza a seguir ese veneno y a decir es que el maestro tal, el pastor tal, nos ha enseñado así y como él nos enseñó, nos morimos así. Tenga cuidado, amado hermano, tenga cuidado. O el don o la persona que está siendo usado en profecía utiliza algo que se llama la probabilidad. La probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Juegan a la probabilidad. Un ejemplo, la probabilidad. Un ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Voy a asimilar que soy el profeta que está jugando a la probabilidad del pueblo. Y entonces, en este ejemplo, tratando de decir que yo soy el profeta y que voy a jugar al juego de la alta probabilidad, voy a decir que entre todos los que estamos aquí, voy a decir, Dios me está mostrando que hay un varón que trajo un billete de 100,000 pesos. Y Dios le está diciendo a ese varón que lo dé para su obra, porque Él se lo dio especialmente para eso, para bendecir la obra. Eso es jugar a la probabilidad, porque sé que aquí entre todos debe haber alguno que tiene un billete verde ahí. Porque siempre había ley de probabilidad. Dios me muestra que aquí hay una hermana que está peleada con el marido. Yo creo que habían por ahí 30, 20 peleadas con el marido. Dios me muestra que aquí hay una persona que está sufriendo de gastritis. Entre 500, pueden haber 3, 4, 5, 10 enfermos de gastritis. Pero oiga, cuando la persona no tiene algo que la Biblia dice que es discernimiento de espíritu, la persona rápidamente comienza a salir desde por allá de la silla, sale con un pañuelo secándose las lágrimas. ¡Ay, soy yo, me descubrió el Señor! Ley de probabilidad, hermano. Y cuando se dio cuenta, resulta que ya hay otro llorando al lado y ay, ¿cómo así? No solamente yo estaba así. Pero como no hay espíritu de discernimiento, dice, gloria a Dios, el Señor nos descubrió. Ley de probabilidad. Yo puedo jugar con la ley de la probabilidad con ustedes aquí hoy. Bien lo pudiera hacer, pero eso es manipulación.
Eso es manipulación. Cuando yo comienzo a jugar con la mente de la persona y a jugar ley de probabilidad, yo estoy convirtiéndome en un manipulador. Y Dios no nos ha puesto para que nosotros seamos manipuladores. Dios nos ha puesto para que seamos predicadores del Evangelio de Cristo. Para que le enseñemos a la iglesia que los ojos deben estar puestos solamente en Él. Y luego ese maestro en que pusieron los ojos el pueblo, luego ese maestro salió con herejías, con engaños, salió dividiendo, llevándose la iglesia. El profeta luego salió también en problemas, quedó en disciplina. Porque Dios permite muchas veces que esa persona tenga tropiezos para que la gente se desilusione y se dé cuenta que él o ella sencillamente eran humanos. Y que como eran humanos, tienen también limitaciones y tienen errores. Si el hombre falla, Cristo no te falla. Si los sistemas eclesiales cambian, Cristo no cambia. Te puede haber traicionado el hombre cuantas veces sea, pero Dios nunca va a cambiar, Dios nunca te traiciona. La Biblia dice que Él es el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Algo que el escritor dice es que tenemos en derredor nuestro una nube de testigos. Nube de testigos. ¿Sabe cuál es esa nube de testigos, hermano? El escritor viene con una secuencia. La secuencia es del capítulo 11. El capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y habla de toda esa gente que por la fe lograron enormes cosas, milagros poderosos. Y entonces el escritor, cuando nos dice que tenemos una nube de testigos, está hablando de todos los héroes de la fe. Tenemos esa nube de testigos, tenemos toda esa gente que logró grandes cosas. Pero ¿por qué esa gente logró grandes cosas? Porque sus ojos no estaban puestos aquí en la tierra. Porque sus ojos no estaban puestos en un pastor, en un sistema eclesial. Sus ojos estaban puestos arriba, en lo alto. Por eso esos hombres lograron ser los héroes de la fe. Amado hermano, creo que es un tiempo muy especial para levantar nuestra mirada también. El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? En pregunta. Él no dice afirmando, como alguien dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Si usted lo lee como respuesta, usted dice: bueno, en los montes está el socorro de nosotros. No, él lo hace en pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde? O sea, queriendo decir, en los montes no está mi socorro. Él se responde y dice: mi socorro está en Jehová. Porque en el contexto del escritor, oiga esto, en el contexto del escritor, quienes estaban en los montes eran mercenarios cananeos. Los que habitaban en las montañas, en el contexto del tiempo del escritor, eran mercenarios cananeos. Grupos armados que se vendían a favor del que lo necesitara. Y por un momento David, cuando era perseguido, por un momento fue abordado por sus tropas y le dijeron: ¿por qué, David, no contratas a los cananeos? ¿Por qué no contratas a unos 5,000? ¿Por qué no pagamos para que nuestro ejército tenga más fuerza? Y es ahí donde David salió y miró las montañas, pero luego recapacitó y dijo: mi socorro no está en los montes, no está en los cananeos, no está en los mercenarios. Mi socorro viene de más arriba de los montes. Colóquese de pie, amado hermano, en esta mañana.